Cuando el martillo del subastador proclamó la venta de la última pieza de arte, un pequeño camafeo familiar que Valeria había puesto a la venta por despecho, la mirada de Aurora, la humilde sirvienta con el pañuelo en la cabeza, se encontró con los ojos de su propia hija, un abismo de incredulidad y un secreto a punto de estallar. Aurora, a sus 30 y tantos años, era un lienzo borroso de lo que alguna vez había sido. Su cuerpo, antaño esbelto y grácil, se había encorvado ligeramente bajo el peso de los años de trabajo duro y el constante escrutinio. Sus manos, curtidas por el detergente y el pulimento, lucían agrietadas y enrojecidas, un mapa silencioso de su servidumbre diaria. Sus uñas, cortas y sin esmalte, eran el reverso de las manicuras perfectas que veía pasar por los pasillos de la opulenta mansión donde ahora servía. Vestía un uniforme de sirvienta que le quedaba ligeramente grande, descolorido por innumerables lavados, y un pañuelo sencillo y sin pretensiones que le cubría el cabello, ocultando el brillo natural de su melena que un día fue castaña rojiza. Cada pliegue de su ropa era un grito silencioso de la vida que se le había impuesto. Su entorno era un estudio de contrastes. Los salones vastos y luminosos de la mansión, llenos de muebles caros y obras de arte valuadas en fortunas, contrastaban brutalmente con su pequeña habitación en el ático, un espacio tan reducido que apenas cabía una cama individual y una mesita de noche. El aire allí olía a naftalina y a soledad, un aroma que se había adherido a su piel como una segunda piel. Las miradas y los comentarios despectivos eran el pan de cada día, mordiscos constantes a su ya frágil dignidad. Era la sirvienta, la del trapo y la escoba, una figura invisible que solo existía para atender las necesidades de los demás. Su propia hija, Valeria, la niña a quien había arrullado en sus brazos y cuya piel había besado incontables veces, la miraba con un desprecio apenas velado, una combinación de superioridad innata y una ignorancia abismal. «Aurora, ¿ya recogiste mi ropa?» «Parece que tardas una eternidad», decía Valeria con su voz melosa pero cargada de impaciencia, sus ojos fríos evaluando la eficiencia de la sirvienta. Emilia sentía un pinchazo agudo en el pecho cada vez, un veneno que le quemaba las entrañas, pero solo podía sentir sus labios apretados. Su corazón se encogía hasta casi dejar de latir. Sus pulmones se sentían oprimidos como si una mano invisible le impidiera respirar. La humillación era un escalofrío que le recorría la columna vertebral, dejándola temblorosa, pero su rostro, forjado en años de disciplina, permanecía impasible. Una mañana, mientras Aurora limpiaba los valiosos jarrones chinos del salón, Valeria, vestida con un albornoz de seda y con el cabello revuelto de forma estudiada, entró. «Aurora, ¿qué haces tan temprano? Apestas a lejía. Y mira esas manos, parecen de anciana». «¡Qué asco!». La risa de Valeria, aguda y llena de burla, era un eco hueco en el vasto salón. Emilia sintió cómo la sangre le subía a las mejillas. Sus manos temblaron tanto que el pincel con el que limpiaba el jarrón estuvo a punto de caerse. La indignación la ahogaba, un grito silencioso que pugnaba por salir. «¿Cómo puedes decir eso, hija mía? ¿Cómo te has convertido en esto?». El nudo en su garganta era tan espeso que le impedía articular palabra alguna, y la humillación se le caló hasta los huesos, un dolor helado que le recorrió el cuerpo. Otra vez, durante una cena de gala en la mansión, mientras Aurora servía el vino, un invitado, amigo de Ricardo, el padre de Valeria, la empujó con el codo por accidente, derramando un poco de vino tinto en su impecable uniforme. «Ten más cuidado, sirvienta». «¿Es que eres ciega?». La reprimenda fue pública. Susurros de reprobación se extendieron entre los invitados. Aurora, avergonzada y con el corazón destrozado, solo pudo bajar la mirada.
Sus ojos se empañaron de lágrimas que se negó a derramar, mientras sentía las miradas condescendientes de la alta sociedad sobre ella, cada una un golpe a su ya maltrecha dignidad. Pero lo que Ricardo y Valeria, y todos los que la subestimaban, no sabían, era el tesoro que Aurora ocultaba. No solo su verdadera identidad, la de Aurora de los Santos, heredera de una de las más antiguas y prestigiosas familias de la región, sino un conocimiento enciclopédico sobre arte, historia y genealogía, y una inteligencia observadora tan aguda que rozaba lo premonitorio. Su pasado ilustre, una existencia de refinamiento y cultura que ahora vivía como un sueño lejano, le había imbuido una profunda apreciación por la belleza y la autenticidad, algo que la fortuna superficial de Ricardo jamás podría comprar. Mientras limpiaba los cuadros de la mansión, que para los demás eran meras decoraciones caras, Aurora reconocía el trazo de cada pintor, la escuela a la que pertenecía, la historia detrás de cada obra. Era un conocimiento que le había sido inculcado desde la cuna, un legado familiar que había sobrevivido a la ruina económica y al olvido. Un día, mientras organizaba la biblioteca personal de Ricardo, Valeria se quejó de una vieja enciclopedia de arte que le parecía inútil y aburrida. «Aurora, ¿por qué no tiramos esta basura? Solo ocupa espacio». Aurora, con su voz suave y casi inaudible, se atrevió a decir: «Señorita Valeria, este volumen tiene grabados de Durero. Son muy valiosos, y la encuadernación es del siglo XVIII». Valeria y Ricardo, que pasaba por allí, la miraron con incredulidad. «¿De dónde sacas esas ideas, Aurora? ¿Ahora eres experta en arte? Dedícate a limpiar, que para eso te pagamos», espetó Ricardo, su voz cargada de un desprecio que la quemó. La sorpresa en sus rostros fue efímera, rápidamente reemplazada por la familiar burla. Los demás empleados presentes intercambiaron miradas divertidas, como si Aurora hubiera dicho una tontería. Para ellos era una sirvienta atrevida, una curiosidad. Pero en el fondo de sus ojos, por un breve instante, hubo un atisbo de desconcierto, una fisura en su muro de ignorancia. ¿Cómo una simple sirvienta sabía tanto? La revelación de su conocimiento, que en otro contexto habría generado admiración, era para ellos solo un motivo más de menosprecio, una extravagancia sin sentido. Este era el patrón, la subestimación constante que la había convertido en una sombra, pero esa sombra guardaba un secreto, un monólogo interno constante que analizaba cada gesto, cada palabra, cada ignorancia de aquellos que la creían por debajo de ellos. «Piensan que soy una simple criada con algunas curiosidades», pensaba, «pero estas curiosidades son la clave. La verdad se esconde a plena vista, y solo aquellos que saben mirar la pueden encontrar. Y yo, que he sido ignorada, he aprendido a ver lo que ellos nunca verán». Ricardo, el hombre que había sido el amor de su juventud y el padre de su hija, era ahora la personificación de la traición y la superficialidad. Un empresario de la construcción, de aspecto impecable y sonrisa forzada, había amasado una fortuna vertiginosa, pero se rumoreaba que sus cimientos estaban hechos de acuerdos turbios y desaires a pequeños inversores. Su clasismo era tan evidente como el brillo de su reloj de oro. Para él, Aurora había sido un error de juventud, una mancha en su currículum que borraría con el tiempo. Tras la ruina de la familia de Aurora, Ricardo la abandonó, seducido por la promesa de una vida de lujo junto a una mujer con conexiones políticas, alguien que, según él, estaba a su altura. Nunca le importó Valeria más allá de su condición de heredera. La educó en la superficialidad, infundiéndole un desprecio innato por cualquiera que no tuviera su estatus social. La crueldad de Ricardo era fría y calculada. Recuerdo la primera vez que Aurora, ya como sirvienta en su casa, intentó hablarle discretamente sobre Valeria,
sobre la forma en que se comportaba, sobre la necesidad de darle una educación en valores. Ricardo la miró con una expresión de asco. «Aurora, tú no estás aquí para dar consejos sobre mi hija. Estás para limpiar. Ocúpate de tus trapos y deja la educación de Valeria en manos de quienes saben». Su voz, gélida como el hielo, la hizo retroceder, sus palabras un puñal que le atravesaba el corazón. Ese mismo año, Ricardo organizó una fiesta de cumpleaños ostentosa para Valeria, regalándole un coche deportivo de lujo. Durante la celebración, en un brindis público, Ricardo se jactó de haber construido esta vida desde cero, sin la ayuda de nadie que no estuviera a mi nivel. Su mirada, por un instante, se encontró con la de Aurora, una punzada de desprecio velado que la dejó sin aliento. Era un patrón repetitivo, una constante reafirmación de su poder y su desprecio. Cada vez que Aurora presenciaba el comportamiento de Ricardo o Valeria, el dolor se mezclaba con una determinación silenciosa. Cuando Ricardo despidió a la anciana cocinera, doña Rosa, que había trabajado para la familia de Aurora por décadas, simplemente porque ya no cocinaba con el mismo esmero, y sin ofrecerle compensación alguna, Aurora sintió una furia fría. Damián se burla. ¿Entiendes, mi querido amigo, la clase de monstruo al que se enfrentaba Aurora? Un hombre que destruía vidas sin pestañear, cimentando su opulencia en la miseria ajena. Este tipo de crueldad, repetida y variada en sus detalles, era el fuego que forjaba la determinación de Aurora, asegurando que la caída de Ricardo sería tan detallada y satisfactoria como su propio ascenso. La vida de Aurora en la mansión de Ricardo y Valeria era una prisión dorada, un tortuoso eco de su pasado. Cada amanecer la encontraba en la diminuta habitación del ático, el olor a humedad un recordatorio constante de su realidad. Su rutina diaria era una danza humillante: despertar antes que el sol, enfundarse el uniforme descolorido y descender a los opulentos salones donde cada objeto brillante le recordaba la fortuna que su familia había perdido y que Ricardo había amasado. Limpiaba el polvo de las estatuas de mármol, fregaba los pisos de parqué pulido hasta que reflejaban los rostros de quienes los pisaban sin reparo, y preparaba el desayuno para una familia que ignoraba su existencia más allá de su función. Los comentarios que escuchaba eran constantes, punzantes. «Aurora, ¿hizo el café lo suficientemente fuerte?» «Ayer parecía agua sucia», decía Ricardo con un tono que denotaba aburrimiento. «No sé por qué contratan a gente tan ineficiente», murmuraba Valeria a sus amigas en el salón, sin inmutarse de que Aurora estaba a solo unos metros, doblando la ropa recién lavada. Cada mirada, cada palabra, era una gota más de veneno en un vaso ya desbordante. Una tarde, mientras Aurora trapeaba el suelo de la cocina, Valeria entró con un grupo de amigas, todas con ropa de diseñador y risas estridentes. Una de ellas, con un descaro inaudito, se detuvo y señaló las manos de Aurora. «Valeria, mira sus manos. ¡Qué horrible! Parece que tiene 100 años. ¿Cómo puede ser tan descuidada?» La risa de las chicas llenó la cocina, y Valeria solo sonrió, asintiendo. Aurora sintió un calor abrasador subir por su cuello. Sus mejillas se encendieron. Sus manos, que habían cuidado y acunado a Valeria en su infancia, ahora eran objeto de burla. El nudo en su garganta le impedía respirar, y sus ojos se llenaron de lágrimas de rabia contenida. Sus músculos se tensaron hasta el punto de doler, y tuvo que morderse el interior de la mejilla para no gritar. No era solo el acto en sí, sino el impacto acumulativo de años de menosprecio, de ser tratada como un objeto inanimado, sin sentimientos, sin pasado. El ambiente opulento de la mansión, con sus candelabros de cristal y sus alfombras persas, acentuaba la flagrante injusticia de su situación. Ella,
la verdadera heredera de un linaje noble, se veía forzada a limpiar los zapatos de aquellos que habían prosperado sobre su desgracia. «Soy una sirvienta en mi propia casa, para mi propia sangre», pensaba con amargura, mientras el olor a cera y a perfume caro se mezclaba con el hedor de su humillación. La semilla del cambio, la chispa que encendió el fuego de la justicia en el corazón de Aurora, no fue un evento explosivo, sino una serie de pequeños, casi imperceptibles, descubrimientos que se entrelazaron hasta formar una verdad devastadora. Aurora, con su inquebrantable paciencia, había notado durante meses que Ricardo se ponía inusualmente nervioso cada vez que hablaba por teléfono en su estudio, bajando la voz y cerrando la puerta con llave. Un día, mientras limpiaba la chimenea de la oficina de Ricardo, encontró una pequeña llave de latón oculta detrás de un ladrillo suelto. La curiosidad, combinada con su intuición innata, la impulsó a usarla. La llave abría un viejo cofre de madera en el desván, lleno de documentos empolvados que Ricardo parecía haber olvidado. Entre ellos, un viejo álbum de fotos familiar. Al principio, el descubrimiento pareció insignificante, una trivialidad olvidada. Pero mientras Aurora lo ojeaba, el aire se le escapó de los pulmones. No solo había fotos de su boda con Ricardo, imágenes de una Aurora joven y radiante que apenas reconocía, sino también una serie de documentos que cambiaron todo. Un certificado de nacimiento. No, dos. Uno, el de Valeria, con Ricardo y Aurora como padres. Otro, casi idéntico, con la misma fecha de nacimiento, el mismo hospital, pero con el nombre de otra madre, una mujer que Aurora no conocía, y con un padre diferente. Pero el apellido era el mismo, Vélez. La duda se sembró en su corazón con la fuerza de un rayo. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué Ricardo tenía dos certificados de nacimiento de Valeria? Su escepticismo inicial luchó contra una creciente sensación de terror y asco. La persistencia de la señal, la incongruencia de los documentos, era un rompecabezas que su mente no podía dejar de armar. Recordó las conversaciones de Ricardo sobre negocios sucios, sobre una inversión de alto riesgo que lo había catapultado a la riqueza. Aquella fortuna, la que ahora la esclavizaba, ¿de dónde venía realmente? Los pensamientos de Aurora se arremolinaron, un torbellino de emociones que la dejó sin aliento. De la incredulidad inicial, no puede ser, debe ser un error, una coincidencia sin sentido. Pasó a una chispa de esperanza, una posibilidad aterradora y liberadora a la vez. El dolor de la traición, el abandono, la humillación, todo se cristalizó en ese momento. ¿Podría ser que la fortuna de Ricardo no fuera del todo legítima? ¿Y si esta es la clave de todo? ¿Y si este es el verdadero motivo de mi abandono, y no solo la bancarrota de mi familia? La posibilidad de que su sufrimiento no fuera solo fruto de la mala suerte, sino de una traición calculada, la llenó de una rabia helada. Su monólogo interno se desató con una intensidad brutal. Este certificado, este segundo certificado, ¿quién es esta mujer? ¿Por qué el mismo apellido de Vélez, la familia que Ricardo tanto envidiaba? ¿Y si esta fortuna, este lujo en el que vivo como una esclava, se construyó sobre una mentira aún más grande de lo que imaginaba? La idea de que Valeria no fuera solo el fruto de un amor perdido, sino también parte de una fachada, una tapadera para un crimen mayor, era una punzada en su alma que la dejó sin aliento. Tengo que saber. Tengo que desenterrar la verdad, no solo por mí, sino por mi hija. Si ella vive en una burbuja de mentiras, merece saberlo. Y Ricardo, él pagará. Por cada humillación, por cada lágrima, por cada día que me ha negado mi vida y mi verdad. La determinación se encendió en su pecho, una llama fría y calculadora que la impulsó a la acción. No había vuelta atrás.
La búsqueda de la verdad se había convertido en su única razón de ser. Elian, el narrador, casi susurra: «Mi querido amigo, ¿puedes sentir el peso de esa verdad? El corazón de una madre, destrozado y luego fortalecido por la cruel ironía del destino». El proceso de la transformación de Aurora, su meticulosa y secreta investigación, fue una obra de arte de la paciencia y el ingenio. Cada acción era un riesgo calculado, cada movimiento un paso en el laberinto de la verdad. Ella sabía que no podía actuar impulsivamente. Su vida como sirvienta, que antes era una jaula, se convirtió en un disfraz perfecto. Nadie sospecharía de la silenciosa Aurora. Su jornada comenzaba mucho antes del amanecer, en la soledad de su pequeña habitación, donde estudiaba los documentos encontrados en el cofre. El viejo álbum de fotos se convirtió en su libro de texto más importante. Cada imagen una pista, cada nota una clave. El zumbido constante de su pequeña linterna de lectura, escondida bajo las sábanas, era el único sonido en el silencio de la noche, mientras su mente, incansable, desentrañaba la maraña. La investigación se ramificó. Aurora recordó haber escuchado a Ricardo mencionar el nombre de un antiguo socio, un tal señor Vélez, con un tono de voz extraño, una mezcla de resentimiento y triunfo. La existencia del segundo certificado de nacimiento con el apellido Vélez le dio una dirección. Comenzó a indagar discretamente en viejos archivos de prensa, en bases de datos empresariales de la década de su abandono. El polvo de los viejos periódicos y el aroma a humedad de los archivos públicos se convirtieron en su perfume diario. Hacía visitas furtivas a la hemeroteca, fingiendo buscar información para un proyecto escolar de Valeria, y se sumergía en las noticias económicas de hace 2 décadas. Descubrió que la familia Vélez, antaño una de las más ricas del país, había caído en desgracia repentinamente, su fortuna desvanecida en un escándalo financiero masivo, y que su hija menor, la única heredera, había desaparecido sin dejar rastro poco después. Elian se detiene, con un brillo de asombro en sus ojos. ¿Sabes, mi querido amigo, lo que esto significa? La conexión era escalofriante. Aurora, con su habilidad para conectar patrones, se dio cuenta de que el patrón de la caída de los Vélez era extrañamente similar al patrón de la fortuna repentina de Ricardo. Las fechas coincidían, había una fisura, pero necesitaba pruebas irrefutables. La recolección de pruebas se volvió peligrosa. La mansión de Ricardo, aunque familiar, se convirtió en un campo minado. Aurora se movía como una sombra, utilizando sus rutinas de limpieza para espiar, para escuchar, para encontrar documentos. Recordó un viejo estudio que Ricardo apenas usaba, un lugar lleno de objetos acumulados y papeles viejos. Encontró una caja fuerte oculta detrás de un cuadro, un acceso que pocos conocían. Aprendió a forzarla, usando herramientas de limpieza modificadas y tutoriales clandestinos de Internet. No fue fácil. Sus manos temblaban, el sudor frío le perlaba la frente. Hubo noches en las que la frustración la invadió, cuando la caja fuerte no cedía o cuando un documento clave parecía no existir. Una noche, mientras intentaba abrirla, la manija se atascó, el metal gimiendo bajo su presión. Sintió una oleada de desesperación tan grande que casi se rinde. «No puedo, es demasiado grande. Ricardo me atrapará». ¿Y si me equivoco? Pero la imagen de Valeria, la risa cruel, las manos maltratadas, el recuerdo de su propia juventud robada, la impulsó a seguir. Finalmente, la caja fuerte cedió. Dentro, encontró un tesoro de pruebas, documentos legales falsificados, contratos de compraventa de propiedades de la familia Vélez a precios irrisorios, firmados por Ricardo usando un nombre falso, y, lo más impactante, un acta notarial que revelaba que Ricardo había manipulado la adopción de Valeria,
haciéndola pasar como su hija biológica con Aurora, cuando en realidad Valeria era la hija legítima y única heredera de la familia Vélez, a quien Ricardo había salvado del escándalo y luego manipulado para obtener el control de su fortuna. Él había falsificado su propio certificado de nacimiento para encubrirlo todo. La rabia de Aurora fue un volcán. Elian se detiene, respirando hondo. Mi querido amigo, ¿puedes sentir la magnitud de esa traición? Era un golpe que iba más allá del abandono. Era una profanación. Cada descubrimiento era seguido por un monólogo interno exhaustivo. Cuando encontró los documentos de adopción, sus pensamientos se desbordaron. Valeria no es mi hija. No, sí lo es. Es mi hija, pero también es la heredera de los Vélez. Ricardo la ha usado como un peón en su juego de avaricia. Este hombre es un monstruo. No solo me abandonó y se burló de mi pobreza, sino que me robó a mi propia hija de su verdadera identidad, usándola como un instrumento para robar una fortuna. Cada vez que me miraba con desprecio, cada vez que Valeria se burlaba de mí, era porque vivían sobre una mentira. La hipocresía me ahoga. Pero ahora tengo la verdad, toda. Y él no podrá esconderse. Mi venganza no será solo recuperar mi dignidad, sino liberar a mi hija de su prisión de mentiras y hacer que pague por cada crimen, por cada alma que ha pisoteado. La determinación se volvió una obsesión, una llama fría que la consumía y la alimentaba a partes iguales. Entrenó su mente para procesar la información más compleja, para hablar con la elocuencia que la verdad exigía. Horas frente al espejo, ensayando su tono de voz, su postura, su mirada. La aurora silenciosa se estaba preparando para una resurrección estruendosa. En su solitaria cruzada, Aurora encontró dos aliados insospechados que se convertirían en pilares fundamentales de su plan, almas sinceras que vieron más allá del uniforme de sirvienta. La primera, y más entrañable, fue María, la anciana cocinera de la mansión. María era una mujer de 50 y tantos años, con el cabello recogido en una trenza canosa y las manos regordetas, marcadas por décadas de amasar pan y pelar verduras. Sus ojos, pequeños y vivaces, observaban todo con una discreción que la hacía casi invisible, pero nada escapaba a su mirada. Había trabajado en la mansión desde que Ricardo la compró, y había sido testigo silenciosa de la crueldad de Damián y Marina. No, de Ricardo y Valeria. María había sentido una conexión especial con Aurora desde el principio, reconociendo en ella una tristeza profunda y una dignidad oculta que la distinguía del resto del personal. Veía cómo Valeria la despreciaba, cómo Ricardo la ignoraba, y su corazón se encogía por la injusticia. Un día, mientras Aurora se sentía particularmente desanimada, María le llevó un plato de su guiso favorito, un gesto de bondad inesperado. Aurora, querida, tus ojos están tristes. No te dejes pisotear por la gente, que el alma se te seca. Aurora la miró conmovida, y por primera vez en años se permitió una lágrima solitaria. Fue en ese momento, en la quietud de la cocina, que la confianza entre ellas comenzó a forjarse. Emilia le reveló a María, a cuentagotas, su verdadera historia, la humillación, los documentos que había encontrado. María la escuchó con los ojos bien abiertos, su rostro arrugado por la conmoción y la indignación. Ave María purísima. Ese Ricardo. Siempre supe que no era trigo limpio, pero ¿tanto? Y mi niña Valeria. La motivación de María era la justicia y la protección de Aurora, a quien veía casi como una hija, y el cariño por Valeria, a quien había visto crecer sin saber la verdad de su origen. A partir de entonces, María se convirtió en sus ojos y oídos dentro de la mansión. Le proporcionaba información crucial sobre los horarios de Ricardo, sus llamadas,
las visitas de sus socios. Disimulaba sus ausencias cuando Aurora salía a investigar. Inventaba excusas para sus desapariciones. Su apoyo era una red de seguridad emocional y práctica, un ancla en la tormenta. Sus interacciones eran cálidas y llenas de susurros cómplices, a menudo entre el tintineo de las ollas y el aroma a especias, un contraste reconfortante con la frialdad del resto de la casa. El segundo aliado crucial fue don Rafael, un anciano y excéntrico experto en arte y antigüedades, de la vieja escuela, que regentaba una pequeña galería polvorienta en el centro histórico. Don Rafael había sido un amigo cercano de la familia de Aurora antes de su ruina, un confidente de su padre, un hombre que conocía la historia y el verdadero valor de su linaje. Aurora lo encontró un día por casualidad mientras investigaba el origen del camafeo familiar que había visto en la mansión de Ricardo, una pieza que él había adquirido de forma dudosa de entre las pocas pertenencias de su familia que no habían sido embargadas. Aurora, disfrazada con ropa humilde, se acercó a su galería, fingiendo interés en una pequeña pintura antigua. «Señor, este cuadro, el trazo me recuerda a Velázquez, un boceto temprano, quizás». Don Rafael la miró por encima de sus gafas de media luna, sorprendido por la agudeza de su observación. «Interesante, jovencita. Tienes buen ojo». Aurora, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, le habló del camafeo, describiéndolo con un detalle que solo alguien que lo conociera íntimamente podría hacer. Don Rafael, al principio, se mostró escéptico. ¿Una sirvienta con tanto conocimiento? Pero algo en la forma en que Aurora hablaba, la pasión en sus ojos, la familiaridad con la que describía el escudo de armas grabado en el camafeo, la golpeó. Ese camafeo, ¿cómo lo conoces? Aurora, con la voz apenas audible, le reveló su verdadera identidad. «Soy Aurora de los Santos, hija de don Fernando». Don Rafael palideció. Sus manos temblaron al comprender la magnitud de la revelación. La incredulidad se transformó en un asombro reverente y luego en una ira fría al enterarse de la traición de Ricardo y de la actual situación de Aurora. Vio en ella la nobleza y la inteligencia de su padre, la misma que había subyacido a su linaje. Su motivación era la lealtad a la memoria de su amigo y la convicción de que la justicia debía prevalecer. Don Rafael no solo le proporcionó contactos con abogados especializados en fraudes de herencia y genealogistas, sino que también le dio acceso a su vastísima biblioteca privada, un tesoro de documentos históricos y registros familiares que confirmaron la estafa de Ricardo y la verdadera identidad de Valeria como la heredera perdida de los Vélez. Las conversaciones con don Rafael eran largas y cargadas de emoción, desenterrando un pasado que había sido borrado por la codicia, cada palabra un paso hacia la verdad. A medida que el plan de Aurora se consolidaba, la tensión en la mansión de Ricardo se hizo casi insoportable, una cuerda tensa a punto de romperse. Ricardo, un hombre de control obsesivo, comenzó a sentir que algo no estaba bien. Sus negocios, antes tan estables, enfrentaban auditorías inesperadas y preguntas incómodas de sus socios. La paranoia, un monstruo que habitaba en los recovecos de su mente, comenzó a crecer, alimentada por los informes cada vez más erráticos de sus contadores. ¿Quién está moviendo estos hilos? ¿Quién tiene acceso a mi información?, gritaba a sus empleados, su rostro enrojecido, sus ojos pequeños inyectados en sangre. Valeria, ajena a la verdadera raíz de los problemas, solo se quejaba de las energías negativas en la casa, mientras su padre la reprendía con creciente impaciencia. La primera confrontación menor ocurrió una mañana en el desayuno. Ricardo, visiblemente irritable, se quejó del café, de la lentitud del servicio, de todo. «Aurora, ¿qué te pasa últimamente? Estás más torpe de lo normal. ¿Estás ocultando algo?».
Su voz era un gruñido, su mirada se detuvo un instante en ella, una punzada de sospecha. Aurora sintió un escalofrío de miedo, un nudo apretado en el estómago, pero supo que no podía titubear. No, señor Ricardo, solo cumplo con mis tareas como siempre. Su voz, tranquila y sin emoción, desarmó a Ricardo, quien se encogió de hombros con un gesto de desdén, aparentemente convencido de que era solo una queja más. Elian, el narrador, casi sonríe. La calma de Aurora era su escudo. Qué ironía, mi querido amigo, que la verdad estuviera tan cerca, escondida a plena vista de la arrogancia. El monólogo interno de Aurora se desató. Me está observando. Sabe que algo se mueve, pero no sabe qué. Esa es mi ventaja. Tengo que ser fuerte. No puedo darle ninguna pista. Mi calma es su tormento. Está buscando un rastro de miedo, pero solo encontrará mi determinación. Una segunda amenaza directa llegó un par de semanas antes de la fecha fijada por don Rafael y los abogados para la gran revelación. Ricardo, con la creciente presión de una investigación fiscal que le pisaba los talones, despidió sin motivo a varios empleados antiguos, incluyendo a algunos cercanos a María, en un intento de limpiar la casa y eliminar posibles filtraciones. María, aterrada, le contó a Aurora que Ricardo había dicho: «Si alguien más me trae problemas, se va a arrepentir de haber nacido». La amenaza era clara, velada pero brutal. Elian se pone serio. «Sabes, mi querido amigo, lo que se siente al saber que tu vida está en peligro, pero que no puedes retroceder». Emilia, no, Aurora, sintió una punzada de terror por María, por don Rafael, por sí misma, y sobre todo, por Valeria, que aún vivía en la ignorancia. El miedo era un veneno que le corroía las entrañas, pero su determinación fue más fuerte. Él está desesperado, pensó, su mandíbula apretada. Sus acciones son las de un animal acorralado. Esto es la señal de que estamos muy cerca. Si retrocedemos ahora, él gana. Y eso no lo voy a permitir. Ni por un segundo. Tengo que proteger a los míos. Tengo que terminar esto. En esos momentos de tensión, el monólogo interno de Aurora era una cascada de análisis estratégico. Cada movimiento de Ricardo, cada gesto de Valeria, era disecado, anticipando sus reacciones, fortaleciendo su propia resolución. La tensión era palpable. El aire en la mansión se volvió pesado con la expectativa de una tormenta inminente. La confrontación final estaba al caer, y Aurora estaba lista. El clímax estalló en la más inesperada de las escenas, la subasta benéfica anual de arte de la alta sociedad, celebrada en el majestuoso Salón Dorado del Club Privado de la ciudad, un bastión de la opulencia y el poder. Ricardo, ansioso por desviar la atención de sus problemas legales, había insistido en que Valeria presidiera la venta de algunas piezas de su colección, incluyendo un pequeño camafeo familiar que Aurora reconoció como un objeto de su propia herencia, puesto a la venta por Valeria con una sonrisa de desdén, sin saber su verdadero valor. La sala estaba abarrotada, los focos iluminaban las obras de arte, y el aire vibraba con el murmullo de las élites, vestidos con sus mejores galas. Ricardo, con una sonrisa forzada y un vaso de champán en la mano, se pavoneaba al lado de Valeria, quien, deslumbrante en un vestido de alta costura, se preparaba para dar el discurso de apertura. Aurora, invisible en su uniforme de sirvienta, se movía entre la multitud, colocando copas de champán, su corazón latiendo con la fuerza de un tambor de guerra, cada latido un eco de la verdad que estaba a punto de desatarse. El momento culminante llegó cuando Valeria, con una voz melosa y superficial, presentó el camafeo. Y ahora, damas y caballeros, una pieza menor de nuestra colección familiar, un pequeño camafeo sin mucho valor sentimental, pero que esperamos
recaude algo para la caridad. En ese instante, el proyector, que debía mostrar una imagen del camafeo, parpadeó y proyectó una imagen diferente. No era solo el camafeo, sino una fotografía antigua de la joven Aurora, radiante, con ese mismo camafeo colgado al cuello, junto a sus padres, los verdaderos dueños de la fortuna Vélez, con el nombre Aurora de los Santos y la fecha de su nacimiento, que coincidía con la fecha de nacimiento de Valeria. Luego, la pantalla cambió a una serie de documentos notariales, el acta de defunción del verdadero señor Vélez, un contrato de herencia fraudulento firmado por Ricardo, y una partida de nacimiento de Valeria, la original, que la identificaba como Valeria Vélez de los Santos, única heredera de la fortuna Vélez, no como la hija biológica de Ricardo. Y Aurora. Ricardo había manipulado la adopción de Valeria, haciéndola pasar como su hija biológica con Aurora, cuando en realidad Valeria era la hija legítima y única heredera de la familia Vélez, a quien Ricardo había salvado del escándalo y luego manipulado para obtener el control de su fortuna. Las reacciones fueron instantáneas, un cataclismo de emociones. Ricardo, al ver las imágenes y los documentos, se le atragantó el champán. Su rostro, antes tan seguro, se tornó blanco como la cera. Sus ojos pequeños se abrieron con un horror puro. Se llevó una mano al pecho, jadeando por aire. Su sonrisa falsa se desvaneció, revelando una máscara de terror. «No, no es posible. Esto es una mentira, un montaje». Su voz, que solía ser un torrente de arrogancia, ahora era un graznido ahogado. El sudor frío le perlaba la frente, empapándole el cuello de la camisa. Intentó apagar el proyector, pero sus manos temblaban tanto que apenas pudo moverlas. «Valeria, esto es un error». Valeria, que seguía en el podio, al ver las imágenes, al leer su verdadero nombre, Valeria Vélez de los Santos, y al ver la foto de la joven Aurora, su propia madre biológica, con el camafeo, se quedó petrificada. Sus ojos se llenaron de incredulidad, luego de una furia helada y finalmente de un dolor desgarrador. Las palabras del subastador se perdieron en el aire. Cayó de rodillas, su vestido de alta costura arrugándose en el suelo. Un gemido escapó de sus labios. La revelación la golpeó como un rayo. «¿Mamá? ¿Ella es mi madre? ¿Y yo soy una Vélez?» «¿Y tú, papá, me has mentido toda mi vida?» Sus palabras, un lamento ahogado, resonaron en el silencio de la sala. Don Rafael, sentado discretamente entre el público, sonrió con una satisfacción silenciosa, sus ojos encontrándose con los de Aurora. María, que observaba desde un rincón de la cocina, se llevó las manos a la boca, lágrimas de alivio y orgullo brotando de sus ojos. La sala, antes llena de murmullos, se sumió en un silencio sepulcral, un shock colectivo. Los ojos de los asistentes, antes llenos de aburrimiento y chismorreo, se abrieron de par en par con asombro y luego con una indignación palpable. Los susurros de «fraude», «escándalo» comenzaron a crecer, como el rumor de una ola gigante. Elian, el narrador, casi respira el aire del salón. Y allí estaba mi querido amigo. La inversión de poder. Aurora, con el pañuelo en la cabeza y el uniforme de sirvienta, se acercó lentamente al podio, con una serenidad que contrastaba brutalmente con el caos a su alrededor. Su voz, clara y firme, resonó por encima de los murmullos. Ricardo y todos los presentes, la verdad como el agua, siempre encuentra su cauce. La fortuna que usted exhibe no le pertenece. Pertenece a la familia Vélez. Y Valeria, la joven que usted ha manipulado, es su legítima heredera. Se quitó el pañuelo, revelando su cabello castaño rojizo, y luego, con un gesto majestuoso, se quitó el delantal, revelando un simple pero elegante vestido oscuro que había escondido debajo.
Soy Aurora de los Santos, la mujer a la que usted traicionó, la madre de Valeria y la depositaria de la verdad. Sus palabras, concisas y llenas de autoridad, silenciaron por completo la sala. Las consecuencias inmediatas fueron un torbellino. Mientras Ricardo intentaba balbucear excusas, agentes de policía, discretamente alertados por don Rafael, entraron en el salón. Ricardo fue arrestado en el acto, su rostro desfigurado por la rabia y la desesperación. Valeria, aún en el suelo, con el rostro cubierto de lágrimas y el corazón roto, observó cómo su padre era esposado. La humillación pública era total, un drama que sería la comidilla de la sociedad por años. La caída del imperio de Ricardo había comenzado, desmantelado pieza a pieza, por la mujer a la que había subestimado. La caída de Ricardo fue un descenso a los infiernos, un torbellino de ruina legal, social y profesional que fue tan implacable como la ascensión de Aurora había sido metódica. No fue solo un arresto, fue la demolición total de su vida. Las ramificaciones legales se extendieron como una enfermedad virulenta. Las pruebas irrefutables presentadas por Aurora, los testimonios de don Rafael y Patricia, y la vasta documentación que Emilia había recopilado, se tradujeron en cargos por fraude masivo, falsificación de documentos, apropiación indebida de herencia y manipulación legal. Los juicios fueron un espectáculo mediático que duró meses. Cada detalle sórdido de la ambición y la traición de Ricardo, expuesto sin piedad ante la opinión pública. Los titulares de los periódicos y los noticieros televisivos no hablaban de otra cosa que del gran fraude Vélez y de la reina de la venganza, como apodaron a Aurora. Ricardo, que había manipulado la ley a su antojo durante años, se encontró desarmado ante la avalancha de pruebas. Sus abogados, los mejores del país, lo abandonaron uno a uno al ver la imposibilidad de defender lo indefendible. Su fortuna, amasada ilícitamente sobre el engaño y el robo de la herencia Vélez, fue incautada en su totalidad por orden judicial. Las mansiones, los coches de lujo, las obras de arte, incluido el camafeo, que fue devuelto a Valeria como legítima heredera, todo fue subastado para indemnizar a las víctimas de sus múltiples fraudes, dejando a Ricardo en la bancarrota más absoluta, con deudas que jamás podría saldar. La ruina social de Ricardo fue incluso más devastadora que su caída financiera. Aquellos que una vez se habían arrodillado ante él, buscando su favor, ahora lo miraban con desprecio. Los mismos amigos de la alta sociedad que habían cenado en su mesa lo repudiaron, avergonzados de haber sido asociados con un criminal. Su nombre se convirtió en sinónimo de engaño, su reputación en cenizas. Los periódicos publicaban caricaturas de él como un hombre avaricioso y sin escrúpulos. Sus redes de apoyo, construidas sobre el dinero y el poder, se desmoronaron por completo, dejándolo solo y aislado. El castigo para Ricardo fue ejemplar. Fue condenado a la pena máxima de prisión por la magnitud de sus crímenes. Las escenas de su nueva realidad eran desoladoras, un contraste brutal con su antigua vida de lujos. El hombre que había disfrutado de champán francés y caviar, ahora comía rancho en un comedor común. Su piel otrora bronceada y cuidada, ahora pálida y enfermiza. Su arrogancia reducida a la mirada vacía de un animal enjaulado. Los barrotes y el frío de la celda reemplazaron las sábanas de seda y las vistas panorámicas. Se le veía débil, frágil, sus gestos antes dominantes, ahora nerviosos y sumisos. Las peleas con otros reclusos, la desesperación en sus ojos, la pérdida total de su poder en un mundo donde su apellido ya no significaba nada. Todo ello era la cruda manifestación de su degradación. Aurora a veces recibía, a través de don Rafael, informes discretos sobre su estado, y aunque no sentía alegría sádica, sí una quietud serena.
Era el precio de sus crímenes, pagado en aislamiento, humillación y el reconocimiento final de su insignificancia. Valeria, por su parte, aunque no enfrentó cargos criminales, sufrió una caída social y emocional devastadora. La revelación de que Ricardo no era su padre biológico y que su verdadera identidad era la de una heredera de una familia arruinada, la golpeó con la fuerza de un tsunami. La niña rica y superficial fue despojada de su burbuja de privilegios. La vergüenza y el shock la sumieron en una profunda crisis existencial. De la noche a la mañana, la sociedad que la había adorado le dio la espalda, viéndola como un símbolo de la farsa de su padre. Perdió a sus amigos, sus invitaciones a eventos se esfumaron, y la riqueza que creía suya desapareció. Tuvo que mudarse a un apartamento modesto, y se encontró sin las habilidades para valerse por sí misma, sin saber cómo enfrentar el mundo real. Las escenas de su degradación eran conmovedoras. La niña que se burlaba de la ropa de sirvienta ahora usaba ropa sencilla, sus ojos llenos de tristeza y confusión, buscando la mirada de una madre que apenas conocía. Elian hace una pausa. ¿Sabes, mi querido amigo, la tragedia de esto? La hija, víctima indirecta de la codicia del padre, despojada de la inocencia y la ignorancia. Y allí estaba Aurora, observándola, el corazón de una madre, latiéndole con una mezcla compleja de dolor y esperanza. Aurora, la mujer que había sido una sombra, ascendió no como un fénix en llamas, sino como el sol al amanecer, con una luz suave pero inquebrantable que iluminaba su propio camino y el de muchos otros. Su triunfo fue resplandeciente, una vindicación que iba más allá de lo material. Con la fortuna Vélez, ahora restaurada y bajo su custodia legal, y con la inestimable ayuda de don Rafael, quien se convirtió en su principal asesor, Aurora no buscó revivir la opulencia superficial. En cambio, se dedicó a reconstruir el legado de su linaje con un propósito renovado, uno anclado en la dignidad, la justicia y la compasión. Su nuevo estatus como líder de la Fundación Vélez Santos no era un mero título, era una plataforma para la reparación y la creación de un futuro mejor. Su oficina, en un edificio histórico restaurado con un gusto exquisito que reflejaba la verdadera herencia cultural de su familia, no era un espacio de poder, sino de servicio. Allí, rodeada de verdaderas obras de arte y volúmenes antiguos, que alguna vez pertenecieron a su linaje, sentía una paz profunda, una sanación emocional que trascendía el dolor del pasado. El impacto de su éxito resonó con una fuerza restauradora. Aseguró que María, su leal aliada, pudiera retirarse con una pensión digna y vivir en una casa cómoda que ella misma eligió. Invirtió generosamente en la educación y el bienestar de los hijos de María, brindándoles oportunidades que nunca habrían imaginado. Y a Valeria, su hija, le ofreció un salvavidas. Aunque Valeria había perdido la fortuna y el estatus, Aurora le proporcionó acceso a terapia, a educación real, no solo la superficial, y la guió con paciencia para que encontrara su propio camino. No fue un perdón inmediato, ni un reencuentro idílico. Fue un proceso lento y doloroso, pero necesario, de curación y reconocimiento mutuo. Aurora no quería que Valeria sufriera, sino que creciera, que entendiera el verdadero valor de las personas más allá de las apariencias. Elian se emociona, su voz se vuelve más suave. La verdadera venganza, mi querido amigo, a veces es el acto de curar. Su legado filantrópico se convirtió en el corazón de su misión. La Fundación Luz en la Verdad, como la llamó, se dedicó a proteger a familias de bajos recursos, de fraudes financieros y a ofrecer asistencia legal a aquellos que habían sido estafados o despojados de sus herencias. También estableció programas de arte y cultura en comunidades desfavorecidas,
rescatando el legado cultural de su propia familia y haciéndolo accesible a todos. Aurora creía firmemente que la educación y el arte eran las armas más poderosas contra la ignorancia y la avaricia. Su liderazgo era inspirador, su voz una melodía de sabiduría y empatía. Los reencuentros significativos fueron momentos de profunda resonancia. Un día, en un evento de la fundación, mientras Aurora hablaba con unos beneficiarios, Valeria se acercó. Había pasado un año desde la revelación, y aunque aún no había recuperado su antigua alegría, había en sus ojos una nueva humildad y un atisbo de comprensión. «Mamá», susurró, sus ojos llenos de lágrimas. «Gracias por no haberme abandonado del todo, por esta oportunidad». Aurora la abrazó, el abrazo de una madre a una hija que había encontrado su camino de regreso, un abrazo lleno de un amor que había sobrevivido a años de dolor. No hubo palabras de perdón explícitas, porque no eran necesarias. El abrazo lo decía todo. La vergüenza en el rostro de Valeria se transformó en una admiración silenciosa. Otro encuentro ocurrió cuando Aurora visitó el antiguo barrio donde había vivido sus primeros años de pobreza. Mientras caminaba por una calle, se encontró con una de las vecinas que una vez la había mirado con lástima. La mujer la reconoció, sus ojos se abrieron con sorpresa y luego con una admiración reverente. «Aurora, no puedo creerlo. Siempre supe que eras especial». Emilia le sonrió con una calidez genuina. «Todos somos especiales, solo necesitamos la oportunidad de brillar». La nueva vida de Aurora era un testimonio de su resiliencia. Su casa, una morada elegante pero sin excesos, era un santuario de tranquilidad. Su día a día estaba lleno de significado, equilibrando las responsabilidades de la fundación con el tiempo para su hija y para ella misma. En sus ojos, la herida del pasado se había convertido en una cicatriz de fortaleza, y su paz interior era la joya más preciada de su corona. Ya no era la sirvienta invisible, sino una líder, una madre, una mujer que había trascendido la adversidad y había encontrado el verdadero valor de la existencia en la integridad y el servicio a los demás. Al final, mi querido amigo que me escucha, la historia de Aurora no es solo el relato de la niña rica que se burló de la ropa de la sirvienta, sin saber que era su propia madre. Es una epopeya sobre la dignidad inquebrantable del espíritu humano y la búsqueda incansable de la justicia. La vida de Aurora fue la prueba viviente de que el verdadero valor de una persona no reside en el linaje, la fortuna heredada o las apariencias superficiales, sino en la resiliencia del alma, la integridad del corazón y la inquebrantable determinación de superar la adversidad. Su camino, sembrado de dolor y desprecio, la llevó a comprender que la compasión, la honestidad y el amor verdadero son los cimientos sobre los que se construye una fortuna imperecedera, no solo material, sino espiritual. Aurora nunca buscó la venganza por la venganza misma. Su recompensa fue la restauración de su propia valía y la capacidad de transformar su dolor en una fuerza para el bien, para reparar el daño y construir un mundo más justo. Su legado perdurará, no solo en los programas de ayuda y las obras de arte que rescató, sino en el mensaje imperecedero que su vida susurró a los vientos, que la justicia, aunque a veces demore, siempre encuentra su camino, y que las semillas de la crueldad y la ignorancia, por mucho que broten en el lujo, terminarán por marchitarse y ser barridas por el vendaval de la verdad. Y así, Aurora, la sirvienta que se convirtió en reina, no solo recuperó su trono, sino que sembró las semillas de la esperanza en el corazón de aquellos que, como ella, alguna vez fueron invisibles. Una historia sin filtro, sí, pero que al final te deja con el corazón lleno de la certeza de que, al final, la verdadera justicia siempre encuentra su camino.